Es realmente un gran honor, una gran satisfacción estar en la querida provincia de Tucumán, en esta hermosa ciudad de Concepción, que ustedes tienen la dicha de tener un pastor, una guía de la diócesis de Concepción, como es nuestro comprovinciano, como es, si bien nació en Tucumán, pero nosotros los catamarqueños lo tenemos como propio y lo queremos como un hermano, al padre José Díaz, José Pepe Díaz. Agradezco también al padre Marcelo Amaya, Adrián Domínguez, mi mujer Sandra Zoloaga y la gran periodista Adriana Romero por haber tenido la deferencia de invitarme a ser parte de esta jornada donde estamos hablando y hemos llegado hace unos minutos y hablando y escuchando de esta hermosa temática como es la comunicación social, en este caso equipos de pastoral. Y es hermoso ver caras típicas del noroeste argentino y de distintos lugares de nuestra hermosa región del noroeste. Y vengo a hablarles de un hombre que transitó el noroeste argentino. Si bien nació en Catamarca, pero Fray Mamerto Esquiú estuvo muchas veces aquí en Tucumán. Precisamente cuando se inauguró la catedral de Tucumán, el principal orador fue Fray Mamerto Esquiú, 1856. También Fray Mamerto Esquiú pasaba frecuentemente por Tucumán y por Concepción, porque justamente si nosotros tenemos los circuitos de comunicación y de transporte de la época, el camino para conectar el Valle Central de Catamarca con el noroeste argentino pasaba por Concepción y bueno, y naturalmente también Esquiú, al tener su hermano Odorico en la ciudad de Salta, Odorico Antonio, un hombre 2 años menor que él, pero que va a ser fundamental en su vida, en la vida de Fray Mamerto Esquiú, entonces frecuentemente viajaba y sobre todo en su viaje, cuando él salió de Catamarca y estuvo 13 años y 7 meses en Bolivia, en el convento franciscano de Sucre, Tupiza y luego Tarija, Fray Mamerto Esquiú, ya sea de ida o de regreso, pasaba por Tucumán y eso lo deja, justamente ayer estuve dando una disertación sobre el diario de recuerdos y memorias de Fray Mamerto Esquiú. El padre Esquiú tenía ese hermoso hábito de escribir día por día, o si no podía día por día por sus múltiples ocupaciones, el momento que encontraba libre hacía un recuerdo, un raconto de todas sus actividades. Todos esos papeles fueron regalados por su hermano Odorico a un joven catamarqueño tucumano, Fray Mamerto González, que allá en el año 1900, fraile franciscano Mamerto González, muy amigo de Santiago Esquiú, un hijo de Odorico Esquiú, y cuando él va a Salta, el hermano de Fray Mamerto tiene la deferencia de permitirle consultar y ver todos esos cajones llenos de documentación con los cuales él va a escribir las 2 principales obras, a mi criterio las mejores, obras sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú, la vida pública de Fray Mamerto Esquiú y la vida privada de Fray Mamerto Esquiú. Entonces, esa vida privada es lo que nosotros conocemos como el diario de recuerdos y memorias. Y ahí por eso afirmo de que Esquiú muchísimas veces pasó por aquí, por esta hermosa tierra tucumana. Sabemos que Esquiú ha tomado relevancia justamente, más allá de ser un sacerdote ejemplar, un misionero, un evangelizador, falleció siendo obispo de la diócesis de Córdoba, docente destacado, fue legislador también en Catamarca, fue el primer diputado por el departamento de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, que será docente en el viejo colegio de San Francisco, lo que hoy es el colegio Padre Ramón de la Quintana y que tengo el honor de trabajar desde hace 23 años en esas aulas, en esas mismas galerías, en esos mismos patios, en esas mismas aulas, salones donde transitó el Beato Esquiú allá en el siglo XIX. Yo me formé como alumno en esa escuela y desde hace 23 años soy docente. Ese Esquiú, que fue profesor de filosofía en el convento franciscano,
también enseñaba filosofía en el Seminario Patriótico Federal Nuestra Señora de la Merced, una feliz experiencia que hubo en Catamarca ya en mediados del siglo XIX, donde el gobierno civil y la Vicaría Foránea, de entonces Vicaría Foránea de Catamarca, ahí Esquiú fue docente y también será docente allá en Bolivia, cuando él enseña filosofía y teología en el Seminario Metropolitano de Sucre, donde allí se va a formar la clase dirigente de América Latina, formada por el padre Esquiú. Esos hombres que se van a formar allí, todos habremos escuchado que nuestros próceres se formaron en Chuquisaca, bueno, es la misma ciudad, que en distintos momentos va a tener distintos nombres, van a ser formados por el padre Esquiú. Y este hombre ejemplar, extraordinario, un hombre de Dios, un hombre consagrado al servicio de Dios y al servicio de su patria, el hombre que nos habló de la unidad, el hombre que saltó a la fama por ese famoso sermón de jurar fidelidad a la Constitución Nacional, allá un 9 de julio de 1853 en la iglesia matriz de Catamarca, también será periodista. Y en esa faceta, en esa arista es la que me voy a detener en la mañana de hoy para contarles que este hombre que nos enseñó a trabajar por la paz y la unidad, que nos ha exhortado a los argentinos a respetar la ley, el hombre que nos dijo de que somos libres, pero que no hay más libertad sino la que existe dentro de la ley, también va a tomar su pluma, su tintero, sus papeles para colaborar en la prensa. En el caso de Catamarca, allá en 1857, a mediados de 1857, se va a formar una comisión que se llamó luego Imprenta del Pueblo, hombres notables de mucho dinero en Catamarca que tenían el objetivo de adquirir una imprenta y con esa imprenta imprimir y distribuir un periódico por medio de suscripción. Bueno, eso se va a llevar a cabo en el año 1857. Esta imprenta la van a comprar allá en París, en la empresa Lucien e Hijos. Es una imprenta que naturalmente va a venir desarmada en 27 cajas. Imagínense ustedes desde Francia hasta el puerto de Rosario y desde el puerto de Rosario siguiendo el camino de Postas hasta llegar a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Con esa imprenta van a publicar el primer periódico catamarqueño que se llamó El Ambato. El Ambato es el cerro que nos une aquí, allá con el oeste catamarqueño. El valle central de Catamarca tiene hacia el naciente, o sea, acá hacia Tucumán, el cerro El Ancasti, y hacia el oeste, el cerro El Ambato. Bien, y ahí van a invitar, obviamente, a Fray Mamerto Esquiú que colabore con el diario El Ambato. Esquiú, en esos años, estamos hablando 1857, además de ser sacerdote, con todas las tareas que implica ser sacerdote en esos años, además de ser docente, además de haber participado ese año anterior en la Convención Constituyente que va a elaborar la primera Constitución Federal de la provincia de Catamarca, además de ser docente en las casas antes mencionadas, además de ser consejero de los gobiernos de entonces, gobiernos federales, también se hará tiempo para participar como periodista. Y aquí voy a leer, Esquiú será colaborador allí en ese diario y va a escribir con seudónimos. El primero de ellos era El Revisor. Cuando Esquiú escribía con el seudónimo El Revisor, tenía una postura muy crítica hacia la sociedad de entonces, que estaba muy relajada en cuestiones morales, muy relajada también en cuestiones éticas, una sociedad catamarqueña muy dividida por cuestiones políticas. Entonces Fray Mamerto Esquiú, cuando usaba el término del revisor, se ponía un poco bravo con su pluma. Era la conciencia crítica de esa Catamarca de la mitad del siglo XIX. Pero también usará el seudónimo El Caballero Andante y El Caballero de la Triste Figura. Estos dos últimos seudónimos los va a tomar de ese inmortal libro, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, y quiero compartirle textualmente
el primer artículo que escribe Esquiú, cuando él se presenta en sociedad como periodista y dice yo voy a escribir con tal y tal seudónimo, escuchen lo que dice. Noble e inmortal Quijote, tenga yo tu valor, tu honradez, el casto amor a la verdad y ese corazón intrépido que jamás tembló ante gigantes ni gente endiablada, y deja que comparta contigo la cosecha de ingratitudes y desprecios que no concluyeron con tu preciosa vida. Este Esquiú ya sabía en qué se estaba inmiscuyendo, en una sociedad cuando en ese entonces, y aquí es muy bueno, y después si quieren podemos debatirlo, porque esta empresa, la Imprenta del Pueblo, que imprimía y repartía por medio de suscripción el diario El Ambato, tenía una subvención estatal de 800.000 pesos de la época, era muchísimo dinero. Principalmente porque los dueños de ese periódico eran a su vez legisladores o gobernantes de Catamarca. Y Esquiú empieza a escribir en esta empresa y ahí donde él sus columnas titulaba "No conoceré más ley ni rey que la verdad". ¿Y por qué toma esta frase del Quijote? Porque él dice, yo no voy a ser obsecuente al poder. Él ya siendo legislador se había enfrentado muchas veces al poder de turno, justamente en cuestiones tan simples pero muy importantes como es la provisión de las principales mercaderías. Esquiú siendo legislador va a legislar para sancionar con una pena económica a aquellos comerciantes que acaparaban los productos para jugar con la ley de la oferta y la demanda, cosa que no es nuevo en nuestro país, y entonces él sabía que se estaba metiendo con gente muy rica, muy poderosa. Pero entonces, este Esquiú, cuando hay este diario El Ambato tiene dos momentos, porque mientras gobernaba, mientras era dirigido por don Benedicto Russo, ahí todas las voces tienen cabida, en esas páginas del Ambato todas las voces tienen cabida, pero luego cambia el gobierno y ponen otro director y se llama José Aldao, y José Aldao ya inmiscuye la política en estas páginas del Ambato, y muchos de los compañeros de Esquiú, muchos de los redactores, empiezan a escribir cosas que van a herir el buen nombre, la honra de muchas personas catamarqueñas. Entonces Esquiú reacciona ante esto, y en el número 29, El Ambato, Fray Mamerto Esquiú le dice a sus colegas periodistas: miraos con imparcialidad y os hallaréis demasiado bravo. Exuberante bilis tiñe casi todos sus escritos. Os presentáis en la lucha no para defender y hacer triunfar la verdad, sino para servirse de ella. Usad la prensa como un escudo para defenderos, mientras que los tiros que asestáis no al error sino a vuestros adversarios, dejando la honra de las personas por el suelo. Vean ustedes qué hermosa frase de Fray Mamerto Esquiú. En otro artículo le dice: hay un cierto vacío de noticias que poco cuestan hallarlas y publicarlas, y mucho importa el aplicarlas. Tales son las nociones que pueden darse sobre agricultura, cría de ganados, reglas sobre arboricultura, sobre el modo de conservar las simientes, de abonar los terrenos, sobre el tiempo más a propósito para sembrar esta o cual legumbre. Dad reglas de higiene privada y pública, y con ellas nuestra población tendrá la mitad de su mortalidad. Haced que el Ambato sea positivo en sus publicaciones, dejando en ellas instrucción y enseñanza. Estamos en un tiempo donde en Catamarca, como también en las grandes ciudades o pueblos del interior del noroeste argentino, hay muchísima mortalidad, epidemias, desinterías, y Esquiú les exhorta a los colegas a hablar de eso,
somos un pueblo de agricultores, bueno, entonces ver de qué manera, en qué momento cultivar la tierra, sembrar esto o cual cultivo, y no que esas hojas estén teñidas del odio, de la división entre hermanos. En otro artículo, Esquiu le dice: queridos ambatistas, vuestro revisor cree que con buen éxito podrías aplicar el siguiente recetario: estudios profundos, amor a la verdad, generosidad con los hombres, prescindir de nosotros mismos tratando de cualquier objeto, preferir la modesta originalidad a la fastuosa imitación, nobleza de corazón. Ahí, estas frases son geniales porque ahí nos está dejando fuertes mensajes para todos los comunicadores. Muy fuertes mensajes. Luego les voy a compartir, les voy a regalar a cada uno de ustedes un fragmento de este texto. Y ahí hay una frase de Esquiu cuando dice: no escribir como periodista lo que no se puede repetir como caballero. ¿Por qué dice esto Esquiu? Porque en el noroeste argentino en general y en Catamarca en particular, cuando estos periodistas herían el honor y el buen nombre de muchos ciudadanos, y como este periódico El Ambato salía cada semana, a veces cada 10 días, tenemos registros documentales de que han ocurrido numerosos duelos a florines, o sea, a espada, y en algunos casos a pistola, duelo con los padrinos, como se usaba, como por ahí nosotros vemos en las películas, y ahí es donde Esquiu dice esta frase: no publicar como periodista lo que no podemos defender como caballeros, porque herir la honra de muchas personas de bien por cuestiones políticas o ideológicas o divisiones partidarias va a hacer que se produzcan muchos duelos, muchos heridos y en algunos casos algunas muertes. Muchos años después, el famoso periodista norteamericano Walter William hará famosa esta frase, pero es una frase que pertenece a Fray Mamerto Esquiu. Y como Esquiu era periodista en el Ambato, pero también era diputado por el departamento Valle Viejo, es decir, que ocupaba una silla, un escaño en una poltrona en la sala de representantes, lo que hoy sería la Cámara de Diputados. Cansado de estas afrentas, de que este diario, su querido diario, se había convertido en una hoja de desunión para los catamarqueños, entonces él propone quitar la subvención estatal, que ya por esos años, estamos hablando ya del 15 de septiembre de 1859, Esquiu presenta un proyecto y sus colegas lo aprueban, de quitar la subvención al diario. Ya eran 960 pesos. Si nosotros comparamos por ahí con otras cuestiones, era muchísimo dinero que el gobierno le destinaba a esta empresa para imprimir el diario. El acuerdo era, le subvencionaba prácticamente toda la existencia del diario, el Estado catamarqueño, pero a cambio de publicar las leyes, a cambio de publicar noticias de gobierno, a cambio de entregar unas cuantas hojas para distribución es lo que hoy sería la pauta, trayéndolo a nuestros días, ¿no? Entonces, don José Aldao, que era el director, una vez que el Estado le quita esta fuerte subvención estatal, estaba condenado ya al desastre este diario, pero acá hay un artículo del director del Ambato y dice: la libertad de prensa amenazada por el padre Esquiu. Hoy ya se ha despejado la incógnita y el padre Esquiu es el hombre que aparece pretendiendo enmudecer la libre expresión del pensamiento. Vean ustedes esta frase: acusarlo a Esquiu de querer enmudecer la libertad de prensa, cuando Esquiu lo que pretendía, después de muchos artículos que él puso: dejen de herir la honra de los demás, usemos este diario como que sea prenda de paz, usemos este diario para el bien común, usemos este diario para
para hablar de agricultura, para hablar de moralidad, para hablar de ética, para hablar de economía. Usemos que estas hojas sean útiles y no que este diario se convierta en una lanza para herir a los semejantes. Ese es. Entonces, bueno, ahí ISQ responde en el siguiente número, dice: nosotros dijimos que la fuerte subvención estatal subsistiría mientras el periódico no se convierta en un elemento de discordia social. La subvención de 960 pesos anuales fue otorgada en vista del interés público, deseando en el Ambato la existencia de un foco de luz, de un elemento de orden que afiance nuestras instituciones nacientes y que reprima las malas tendencias del odio y de la ignorancia. ¿Llena el Ambato estos fines importantísimos? ¿Compensa el millar de pesos que cuesta al erario público? Ya vemos que no. Bueno, entonces ahí es cuando el Ambato se cierra en febrero de 1862 y luego esa misma imprenta va a editar un periódico que era un pasquín satírico llamado El Burro. Y ahí lamentablemente lo atacan al padre Esquiú, la prensa, porque obviamente él había sido quien prácticamente al quitar la subvención, al presentar este proyecto de quitar la subvención estatal, le quedaba poca vida a esta experiencia periodística de Catamarca. Ahí es cuando el padre Esquiú, en marzo de 1862, se va de Catamarca para estar en el convento franciscano de Tarija, y ahí está un par de años, pero la máxima autoridad de los franciscanos ahí en Bolivia les dice que lo llevan a la ciudad de Sucre, a la ciudad capital de Bolivia, y le otorgan la cátedra de filosofía y teología en este seminario metropolitano de Sucre, y también el Papa Pío IX le encarga que funde un periódico, dirija y escriba un periódico católico que él lo va a denominar El Cruzado. Para entender esto debemos ubicarnos en la época, ya en la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría de los gobiernos de América Latina y la mayoría de los gobiernos argentinos estaban ya con la ideología liberal. Las sociedades secretas, las sociedades masónicas estaban muy fuertes en las distintas ciudades y obviamente también en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y constantemente había ataques a la religión católica. Si vemos a nivel mundial, en 1870 caen los estados pontificios, es decir, lo que hoy conocemos como Vaticano va a ser tomado por las fuerzas civiles militares de Italia, y toda una serie de ataques a la Iglesia Católica que van a ser no solamente ataques en la prensa, sino también quitarle abadías, quitarle terreno, quitarle cementerios parroquiales, quitarle estancias, y también con muchas leyes civiles que van a restarle preponderancia en aquellas funciones que históricamente eran de la Iglesia. En el caso, por ejemplo, de los nacimientos, de funciones, casamiento, con la ley del registro civil, muchas leyes que ya por entonces parecían la ley del divorcio, por esos años ya, y Esquiú, y sobre todo el Papa Pío IX, le encarga que funde en Bolivia este periódico El Cruzado. Con Sandra hemos tenido ocasión de conocer Bolivia, y ahí en Potosí hemos podido comprar periódicos originales de este diario. Y ahí en El Cruzado, justamente ahí Esquiú va a hablar no solamente sobre religión, sino también va a hablar de la situación de los países de América Latina que por ese entonces estaban en guerra, Bolivia, Perú y Chile, por la guerra conocemos por la guerra del Pacífico, y toda una serie de cuestiones en las cuales el padre Esquiú se va a interesar y se va a ocupar. Este periódico El Cruzado va a tener una enorme importancia, pero básicamente este padre Esquiú,
que aquí en Catamarca será como colaboración el ser periodista, ya en Bolivia será una profesión el de ser periodista. ¿Por qué? Porque Fray Mamerto Esquiú tuvo una conciencia clara de la función rectora de la prensa y por eso es que pretendió elevar sus propósitos y convertirla en una herramienta más, en una herramienta para lograr la paz y la unidad de todos los argentinos. Fray Mamerto Esquiú, ya sea desde la cátedra, desde el púlpito, desde sus sermones, sus homilías y también desde la prensa, buscará siempre lograr la paz y la unidad de todos los argentinos. Entonces, como reflexión final, hoy en día hay gente que tiene muchísimo poder detrás de un micrófono, ya sea en una radio, ya sea en un streaming, ya sea en las redes sociales. Hay personas que tienen muchísimo poder detrás de una cámara de televisión y usan ese poder para continuar dividiendo a los argentinos. Lo que nos dice Esquiú con todo esto es que el periodismo, la comunicación social, debe ser una herramienta, una prenda de paz. Usar estos medios de comunicación para seguir trabajando por la paz y la tan necesaria unidad de todos los argentinos. Muchísimas gracias.